Táchenme, por favor, la pregunta 61. ¿Oye? Ian Alejandro Rodríguez, buenas noches. Y de una vez aproveché a subirles el día de hoy la hoja de trabajo 7, que es la sentencia, artículos del 42 al 48, donde solo hay 20 preguntas. Hola, Gracie, Larisa, ¿cómo te va? Qué gusto me da saludarte. Entonces, bueno, el día de hoy, Alex Romario Maquias, buenas noches, gusto saludarte, Alex. Vamos, creo que con ustedes me quedé, no sé si vimos la rigidez constitucional con ustedes. Les pregunto. Todavía no, Lick. No, Lick, nos quedamos por su régimen constitucional político. Correcto, hablamos de los grupos intermedios. Entonces, hoy le damos fin a la defensa, pero vamos a hablar brevemente de los instrumentos de técnica jurídica, que es la Constitución, la rigidez constitucional. Bueno, si ustedes se van a su página 22 de su comprobación de lectura, página 22, en la literal B, dice rigidez constitucional. Consecuencia de la supremacía constitucional es su rigidez. Mejor si subrayan eso. Un dificultado procedimiento de reforma constitucional contribuye a su defensa, a su estabilidad, para preservar al texto de circunstanciales críticas y además para incorporar al proceso de su enmienda al titular de la soberanía a través del poder constituyente. En otras palabras, los instrumentos de técnica jurídica se comprenden o se entienden o se deben de entender que son los que nosotros denominamos rigidez constitucional. Y eso lo vamos a encontrar en el título 7º de nuestra Constitución, artículos 277, 278, 279, 280 y 281, que es donde finaliza los artículos de la Constitución. La rigidez es un proceso difícil que está implícito, que está contenido dentro de la propia Constitución. Y la idea de la rigidez es precisamente no abrir las puertas a que cada 4, cada 8 años pueda reformarse nuestra Constitución. Porque ese proceso dificultoso, que como lo vamos a ver a continuación, que hay que cumplir, desestimula a quienes tienen la iniciativa para reformar normas a la Constitución. Es decir, claramente el artículo 277, es muy taxativo, muy literal, muy puntual cuando dice, tienen iniciativa para pedir reformas a la Constitución el presidente en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante solicitud escrita dirigida al Congreso de la República y que contenga como mínimo más de 5,000 firmas de ciudadanos debidamente empadronados. Son las únicas 4 posibilidades que legalmente, que constitucionalmente podamos reformar una palabra, una frase, una oración, un artículo o varios artículos de la Constitución.
Entonces, el presidente de la República en Consejo de Ministros, el organismo legislativo, es decir, 10 o más diputados, por iniciativa de 10 o más diputados, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo. El pueblo en varias oportunidades ha presentado sendos memoriales al Congreso de la República pidiendo la reforma de determinados artículos, donde hay más de 25,000, más de 50,000, más de 100,000 firmas, y el Congreso de la República se ha hecho el loco. No le ha dado seguimiento a dichas solicitudes. Cuando un presidente o el Congreso proponen reformas, es de pensarlo. ¿Por qué? Porque va a depender de qué artículos vayan a reformarse, para que así la modalidad de la reforma exige una mayoría calificada de votos, que es lo difícil. O, en su caso, en última instancia, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente o bien a un procedimiento de consulta popular. De todos modos, es un procedimiento engorroso, un procedimiento dificultoso. La rigidez es una sola y nuestra Constitución es rígida. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta en 3 artículos, 278, 280 y 281, que en cualquiera de los 3, no digamos el 281, son normas pétreas, normas petrificadas, son normas que no se pueden tocar, no se pueden reformar, porque son normas o artículos no reformables. Pero comencemos por el 278. Para efectos didácticos, divido la rigidez en 3 clases de rigidez, propiamente dicha, atenuada y petrificada. Y la explico a continuación. Artículo 278. Para reformar este artículo, el 278, o los regulados o los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución, es decir, todos los artículos comprendidos del número 3 al 46. Esos artículos que son los derechos humanos individuales, para reformar cualquiera de esos artículos, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Es el único artículo en los 281 que va a hablar de una Asamblea Nacional Constituyente. Repito, el artículo 278 es una rigidez propiamente dicha. Para reformar este artículo, el 278, y los comprendidos del capítulo 1, título 2 de esta Constitución, es decir, artículos del 3 al 46, artículos referidos a los derechos humanos individuales, es indispensable, es imprescindible que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. Y en el decreto de convocatoria indicarán el o los artículos
que deban revisarse. Y a su vez, en dicho decreto, avisará, comunicará al Tribunal Supremo Electoral que convoque a elecciones para integrar una Asamblea Nacional Constituyente dentro de un plazo no mayor de 120 días. A grandes rasgos, eso es lo que dice el artículo 278 de la Constitución. Entonces, imagínense. Primero, o el presidente en Consejo de Ministros propone la reforma a la Constitución de los artículos del 3 al 46 o del 278, o el Congreso de la República, con la iniciativa de 10 o más diputados, propone las reformas, o la Corte de Constitucionalidad, relacionados con los artículos del 3 al 4, propone las reformas, o el pueblo, mediante solicitud escrita por más de 5,000 ciudadanos dirigidas al Congreso, propone la reforma de los artículos del 3 al 46. Presentada entonces la propuesta de reforma, el Congreso, aquí comienza el primer problema, el Congreso debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero para ello tiene que tener las 2/3 partes. Si son 160 diputados, pues 107 votos como mínimo deben de aprobar esas reformas que han sido solicitadas. Y eso es lo difícil. Ese es el primer paso. Convocar a una Asamblea Nacional con el voto favorable y afirmativo de las 2/3 partes. Es bien complicado que coincidan más de 107 diputados en una reforma relacionada con los artículos del 3 al 46, con los derechos humanos individuales. Cualquiera de los artículos. Entonces, un proceso engorroso. Y el otro trabón es que el Tribunal Supremo Electoral debe de convocar a todos los partidos legalmente inscritos. Ahora ya no son 26, ahora son 27. Ahora ya está inscrito legalmente, creo que el viernes, el Partido Renovador. PR, algo así, el Partido Renovador. Ya son 27 partidos políticos legalmente inscritos. Y sigue creciendo, seguirá creciendo en tanto llega la convocatoria. Entonces, ahí es bien complicado y engorroso el problema de la reforma según el artículo 278. Vayámonos al 281. Esta es una rigidez pétrea, petrificada. Son artículos no reformables. Estoy hablando desde el punto de vista de la constitucionalidad, respetando el orden constitucional, Porque si viene un golpe de facto, un golpe de hecho, manda al carajo la Constitución. Y ahí qué artículos, ni qué, nada. No hay Constitución y crean un estatuto para mientras comienzan a trabajar y con eso se blindan. Pero estoy hablando desde el punto de vista constitucional, dentro de un estado normal de situaciones. No, ya 26 partidos. Llevábamos 26 o 27. Porque el PIN y el PR, en ese listado que tuviste, Cian, ya está el PIN y el PR. Partido Renovador o Reformador, algo así. Está dentro de tu listado. El PIN y el PR. Ahorita lo estoy verificando, licenciado. Pero sí, el listado es actualizado el 22 de julio. Si actualizaron después de ese, de plano. Sí, no, sí, ya. Entonces ahorita hay 26 partidos. Te falta el PIN y el Partido Renovador, PR. Bien.
Si nos vamos al 281, normas petrificadas. En ningún caso podrán reformarse artículo 140, la soberanía, 141, la forma republicana, democrática y representativa del Estado, 165, literal H, la reelección en el ejercicio de la presidencia, 186 y 187. Ni en modo alguno todo lo que se refiere al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia. Entonces, son normas petrificadas, ni siquiera los tocamos. Entonces nos queda el 280. Y el 280 es bien claro. Para cualquier otra reforma. Ahí está la puerta abierta. Para cualquier otra reforma. Claro. Debemos tomar en cuenta que no vamos a tocar el artículo 278, no vamos a tocar los artículos del 3 al 46, no vamos a tocar el artículo 281, ni el 140, ni el 141, ni el 165 literal H, ni el 186, ni el 187. Eso no lo vamos a dar. Para cualquier otra reforma es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, la apruebe. Vic, perdone, ¿qué códigos dijo? ¿Qué artículos? Estoy hablando de los artículos 277, 278, 280 y 281 de la Constitución. No, los acaba de mencionar. Por eso, el que estoy mencionando ahorita es el 280. Ok, gracias. El 280, ubícate en el 280. Yo, pues, te lo explico, no lo estoy leyendo literalmente porque ya me lo sé. Entonces, para cualquier otra reforma, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, la apruebe. Hasta ahí no hay problema. Reunir 107 fue difícil, pero se reunió y aprobaron la reforma. Pero aquí viene el trabón, aquí viene el nudo ciego. Pero estas no entrarán en vigencia hasta, vamos a ver, 281 es 140, 141, el 278, el 3 al 46 te faltaron. Es decir, para cualquier otra reforma. Solo voy a ver lo que acaba de escribir una compañera aquí para sugerirle. Dice, para cualquier otra reforma, tienes que tomar en cuenta el 278. Tienes que tomar en cuenta del 3 al 46. Tienes que tomar el 281, 140, 141, 165, literal H, 100, exacto, ahí. Solo hay que agregarles el 278 y del 3 al 46. Entonces, para cualquier otra reforma, el Congreso la aprueba con el voto afirmativo de 107 votos. Pero no se queda ahí. Pero estas no entrarán en vigencia hasta que no sean ratificadas mediante la consulta popular que regula el artículo 173 de la Constitución. Nos vamos al 173. Procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. ¿Quiénes son ciudadanos? Hombres y mujeres mayores de 18. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos. ¿Ya? La ley constitucional electoral regulará lo relativo a esta institución. Entonces, ahí tenemos en la ley electoral y de partidos políticos el procedimiento consultivo. Creo que está hasta
el artículo, capítulo 1, página 167, casi al final, del procedimiento para repeticiones, disposiciones finales del procedimiento para realizar consulta popular. Título 9, capítulo único de la consulta popular y del procedimiento para realizar artículos del reglamento 129, 130, 131, 132, 133 y 134 de la ley electoral y de partidos políticos. Procedimiento en general. En todo lo que sea aplicable, la consulta popular utilizará los procedimientos establecidos en el artículo 250 de la ley y en los contenidos en el presente reglamento. Vayámonos al 250 bis de la ley. 250 bis de la ley. Convocatoria y procedimiento. De acuerdo con la Constitución de la República, la consulta popular será convocada en todos los casos por el Tribunal Supremo Electoral. El proceso consultivo se regirá en lo aplicable por las normas que para elecciones establece la presente ley y su reglamento, así como por las específicas que emita el Tribunal Supremo Electoral. La mayoría relativa será el sistema aplicable a las consultas populares. Mayoría relativa. Hay mayoría absoluta, hay mayoría relativa y hay sistema de minorías, que son los sistemas para aplicar en las elecciones de carácter general. Pero eso es harina de otro costal, es solo cultura general. Bien. Ese procedimiento consultivo es oneroso, es difícil. Entonces, al final, resulta que reformar una norma constitucional en nuestro país es difícil. Así de sencillo. Si de casualidad viene la pregunta, ¿en qué consiste la rigidez constitucional? Proceso difícil para reformar la norma constitucional. Punto. Eso. Y ya sabemos nosotros quiénes tienen iniciativa. El presidente en Consejo de Ministros, 10 o más diputados del Congreso de la República, la CC, Corte de Constitución, y el pueblo. Punto. Punto. Sencillo. No hay pierde. ¿Hay alguna duda al respecto? Pregunto. ¿Hay alguna duda? ¿O quedó todo claro? ¿O no se entendió nada? Ernesto Caballeros. Buenas noches. ¿Cuál sería el proceso si el pueblo quiere reformar una norma constitucional? ¿Cuál sería el proceso para llevarlo a cabo? Es el que señala, primero, el artículo 277 de la Constitución, literal C. ¿Ya? El artículo 277 de la Constitución, literal C, que dice así, iniciativa. Tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución, literal D. El pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, A, B, C o D, el Congreso de la República deberá ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Ese es el primer paso. Bueno, ¿qué artículos es el que qué artículo o qué artículos es el que se va a pedir la reforma? Ernesto. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe. Bueno, ya sabes que el procedimiento por parte del pueblo es dirigir una solicitud firmada por más de 5,000 ciudadanos al Congreso de la República, pidiéndole que por favor se reformen tales y tales artículos. Ahora, ¿qué artículos pretendes tú que sean reformados a petición del pueblo? No tengo ningún artículo en mente, solo era una duda como del proceso para llevar a cuál. Bueno, ahí
Daniel de Jesús, Daniel de Jesús Zumeta, tal vez nos apoya a Daniel. A ver. Daniel, estás en el uso. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Por lo menos ahí me quedó algo así en campaña. Sí. Una petición sobre los ciudadanos dirigidas al Congreso de la República. Sí. Pidiendo X reformas de tales artículos. Por lo menos como la ley establece que el poder radica en el pueblo, ¿va? Sí. Entonces el pueblo es el que tiene el poder. O sea, Sí. ahí sería como una orden que el pueblo le estaría dando al... No, al es que Congreso, ¿no? O sea, una petición nada más. 140. Y Ajá. ese 140, ese es petrificado. Esa norma no se toca, no se puede No, recurrir. Ni el 140 ni el 141. Veámoslos. Dice, el 140 dice, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano. Ese artículo ni siquiera lo tocamos. Ni el pueblo puede pedir su reforma, ni el 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación. Eso tampoco. Esos artículos son pétreos. O sea que sí sería hacer el procedimiento legal, tal como usted lo dice. Es decir, ahí, que el pueblo pida, mire, es que queremos, como está haciendo Estados Unidos o como está haciendo España o Argentina, queremos que se, por decirte algo, que se permita el matrimonio entre personas del mismo género. Ah, bueno, usted está hablando, entonces, nos vamos a la Constitución y ubicamos el matrimonio, ¿ya? Y el matrimonio es el artículo 49. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios, ejecutivos y ministros de culto, facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Bueno, ellos son los que van a autorizar. Pero, ¿qué dice el Código Civil en el artículo 78? Entonces, el Código Civil en el artículo 78 dice: el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia, a vivir juntos, procrear, alimentar a sus hijos, educarlos y auxiliarse entre sí. Pero nosotros como pueblo queremos que el matrimonio sea autorizado. Entonces, el pueblo está en la libertad de presentar esa reforma. Y el Congreso, ante los 160 diputados, propone la iniciativa de reforma y se arma la discusión. Pero para aprobarla se necesita mínimo 107 votos. Para aprobarla. El Congreso la aprueba hasta de urgencia nacional en una sola lectura. La reforma al artículo 49 de la Constitución. Bueno, pero el Congreso la aprobó internamente. Pero para que tenga validez esa reforma, debe de oficiar al Tribunal Supremo Electoral para que éste convoque al procedimiento de la consulta popular. Y ahí le preguntará a los ciudadanos, a los que somos ciudadanos, hombres y mujeres mayores de edad, ¿está usted de acuerdo que el matrimonio civil sea celebrado entre personas del mismo género? ¿Sí o no? Ya será el pueblo el que decida si gana el sí o gana el no. Si gana el no, rechaza esa reforma. Así como Arzú, cuando él era presidente de la República y se firmaron los acuerdos de paz en el año de 1960, de paz entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Él, como en el Congreso había una aplanadora María, porque era mayoría del PAN de diputados, solo tomó el teléfono. Voy a quitar esto para que me vean y después les doy la palabra. Solo llamó al Congreso, al presidente. Mira vos, pidan una reforma constitucional en donde incorporen los acuerdos de paz, que Guatemala es un país multiétnico,
pluricultural, multilingüe y bla, 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 bla. Y efectivamente, el Congreso, como era una aplanadora María, inmediatamente se reunieron los votos necesarios y la aprobaron. La aprobaron. Rapidito. Pero, cuando el Tribunal Supremo Electoral convocó a los ciudadanos a expresar su voluntad, si estaba de acuerdo con que los acuerdos de paz reconocidos en la Constitución, un apéndice constitucional donde se decía que Guatemala es un país multilingüe, pluricultural, multiétnico. ¿Qué dijo el pueblo? No. Ganó el no y no hubo tales reformas. Por esa razón, los acuerdos de paz son simples manifestaciones que no tienen asidero constitucional, porque no fueron aprobados mediante la consulta popular. El pueblo dijo no, pero ya ahí Arturo ya tenía muchos enemigos y los demás contrincantes manejaron a la población. Y la población, como siempre, se dejó llevar y dijo no. Y por eso al final el Congreso emitió un acuerdo donde reconoce, pero ¿qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama mutación constitucional, porque le están dando un valor a esos acuerdos de paz jerárquico constitucional, al que tiene la Constitución, cuando en la realidad no lo tienen. No lo tienen. Pero los diputados, los presidentes, etcétera, que los acuerdos de paz por aquí son simples declaraciones. ¿Acaso desde que se firmó la paz realmente hemos estado en una verdadera paz? No, seguimos peor, ¿ya? Con más desenfreno. Entonces, si se van a la ley electoral y de partidos políticos y buscan el artículo 250 bis de la ley electoral, ahí está la convocatoria al procedimiento, en donde dice, de acuerdo con la Constitución Política de la consulta popular. Entonces, estamos hablando del artículo 173. Será convocada en todos los casos por el Tribunal Supremo Electoral. El proceso consultivo se regirá en lo aplicable por las normas que para elecciones establece la presente ley y sus reglamentos, así como ahora vayámonos al reglamento. Y en el reglamento está en el artículo 129, 130, 131, 132, 33, dice, procedimiento para realizar consultas populares. 129, procedimiento en general. 130, convocatoria. 131, publicidad de la consulta popular. 130, formas de elaborar la consulta popular. 133, calificación de la consulta popular. 134, comunicación de los resultados. Ahí está. Todo está en la ley. Es cuestión solo de que leamos. Punto. Eso es todo. Es como, bueno, ya no me va a dar tiempo a entrar a las garantías, pero no importa, lo vemos el miércoles. Es como, andaba circulando el día de ayer, lo vi, o antier, un video, en donde hay un famoso abogado que ahora es comentarista de la televisión, no sé de qué canal, de apellido Talamonti, en donde estaba haciendo propaganda política con un partido y tenía el logo enseñando en su camisa. William Ronaldo y Chich. Del TN23, si no estoy mal, licenciado, de los canales nacionales. Vaya, cómo no. Entonces, de TF. Entonces dice, mire, y el que lo estaba entrevistando fue un pendejo. Fue un pendejo. Porque él les reclamaba que él estaba haciendo propaganda y que se valía de comentarista de ese canal que dice el compañero de la televisión para hacer propaganda y todo. Y entonces, ¿qué le decía este Talamonti?
Mira, yo no estoy violando la ley. Léete la ley electoral y de partidos políticos, léelo. Yo no estoy violando la ley. Vos sos el que no conocés la ley electoral y partidos políticos. No, que vos, ante esa, cabalmente, me vine a buscar la ley. Me vine a buscar la ley. Y encontré en el artículo 20, de la ley electoral y de partidos políticos, derechos de los partidos, porque atrás de él estaba esta famosa Telma Cabrera, no sé de qué partido es, por cierto, pero atrásito de él estaban haciendo propaganda, ¿verdad? Proselitismo. Los partidos políticos gozan de los derechos siguientes. Vayámonos a la literal H. A realizar proselitismo en época no electoral, entendiendo el mismo como las acciones y actividades de formación y capacitación, organización y difusión de su ideología, programa político, propuestas políticas, posiciones políticas, convocatorias y cualquier otra actividad referida al funcionamiento de sus organizaciones políticas, así como su difusión en medios de comunicación. Y me fui al reglamento. Y encontré en el reglamento el artículo 62 del reglamento, propaganda electoral, artículo mítines y manifestaciones. Esto es en el reglamento. En las plazas, parques o lugares públicos que no sean calles o carreteras, los partidos políticos o comités cívicos electorales podrán desarrollar también actos de propaganda electoral sin permiso alguno y con la sola condición que deberán dar una notificación previa a la respectiva gobernación departamental con 48 horas de anticipación, por lo menos a la fecha programada. La autoridad indicada comunicará a la Policía Nacional Civil lo pertinente para el mantenimiento del orden. En el caso de que otro partido político o comité cívico electoral hubiere dado con anterioridad un aviso similar para la celebración de un acto en el mismo punto y tiempo aproximados, la gobernación dispondrá de que la segunda manifestación se lleve a cabo 1 hora después de terminada la primera y lo comunicará de inmediato a los interesados y a la Policía Nacional Civil para los efectos del caso. El criterio de aproximación en tiempo y lugar de los eventos quedará a discreción de las respectivas autoridades según las circunstancias. Si para tales actos los interesados desearen hacer uso de equipos de difusión allí instalados y pertenecientes al Estado, municipio o entes particulares, deberán obtener previamente el respectivo permiso, pues de lo contrario solo podrán utilizar equipos propios. Los desfiles o manifestaciones ambulantes se sujetarán a las mismas reglas consignadas para los mitines, para que la autoridad pueda postergarla por 1 hora cuando existieran desfiles anteriormente avisados por otra organización política con ruta coincidente. Si el partido político o el comité cívico electoral omitieren dar el aviso a que se refiere el presente artículo, la autoridad correspondiente suspenderá la actividad programada. Si a pesar de haber dado el aviso a gobernación, ésta hubiere omitido enviar el comunicado a la Policía Nacional Civil, podrá efectuarse la actividad política debiendo para el caso, el representante del partido político o comité cívico electoral poner a la vista de la autoridad correspondiente el aviso debidamente sellado por gobernación, que deberá estar fechado con por lo menos 48 horas de antelación. Y el 62 bis habla de la definición de propaganda electoral y de proselitismo. Propaganda electoral es toda actividad organizada y llevada a cabo de conformidad con las literales B del artículo 196 de la ley durante las... Bueno, entonces, este Talamonte, fundado en ley, le dice al otro en su propia cara, mira, yo no estoy infringiendo la ley. La ley me permite hacer lo que yo estoy haciendo. Yo estoy dando a conocer el logotipo de mi partido.
No, es que vos te estás aprovechando que porque sos comentarista de la televisión, eso no tiene nada que ver. Hoy es domingo y yo estoy haciendo, o sea, el otro periodista o quien haya sido debe de tener por lo menos un sentido común. Tiene que estar fundamentado. Y el otro, no pendejo, siendo abogado, baboso iba a ser de no haberse leído bien la ley electoral para saber hasta dónde puede llegar en su propaganda electoral, aun que no se haya sido convocada, no haya una convocatoria abierta por el momento. La mayoría de los partidos políticos están haciendo proselitismo en el interior del país, en la radio, en la televisión. Pero eso lo permite la ley, pues. Lo permite. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno va a hacer algún señalamiento porque debe tener el fundamento legal. Si no, mejor abstenerse de hacerlo. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro lo de la rigidez constitucional? Sí, ¿Alguna duda? Todo claro, ¿verdad? Bueno, les deseo feliz noche. Nos vemos el miércoles. descansen, Lick, adiós. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches para todos y para todas. Gracias, licenciado. Buenas noches, un abrazo. Feliz noche, Lick. Todavía no nos han dicho, yo tengo las fechas del 16 al 26 de agosto, los primeros parciales, pero hasta ahorita oficialmente me parece que va a haber un corrimiento por lo menos de una semana, pero ese es mi punto de vista. Serán las autoridades las que indicarán las fechas en que estarán los primeros parciales. Melissa, dime. Sí, buenas noches. Disculpe una pregunta con el laboratorio número 5, la pregunta 19. Tenía duda de esa, perdone. Permíteme. Hoja de trabajo 5, pregunta 19. Uh-huh. En los asuntos es doble instancia, son 2 instancias. Doble instancia. 2 instancias. En Guatemala la ley reconoce 2 instancias. La pregunta al final dice, en el último párrafo del artículo 24, recuerdo uno, ¿qué entiende por asunto de doble instancia? De doble grado, 2 instancias. Primera y segunda instancia. Ah, muy bien, gracias. Vaya. Feliz noche. Byron. Buenas noches. La única modificación que dijo de la comprobación de lectura 2 era la pregunta 61, ¿verdad? Era lo único que... Por el momento en la 61, sí. Así es. Todo lo demás solo era lo de las secciones que venían ahí. Va. Exacto. Solamente gracias. Para servirte. Le otra pregunta. ¿En qué momento se puede pedir el señalamiento de la vista pública? ¿En qué momento se puede? ¿Qué pregunta es? Es la 23 del laboratorio 6. Perdón, hoja de trabajo 6, perdón. La 23. ¿En qué momento se debe pedir el señalamiento de la vista pública? Bueno, ahí estamos del 33 al 41 procedimiento. Uh-huh. El señalamiento de la vista pública se solicita cuando el tribunal releva de la prueba a los sujetos procesales. Cuando dice el tribunal, mire, como la ley me otorga la facultad de relevarlos de la prueba, relevar es quitar allá. ¿Por qué? Es que se está discutiendo un asunto de mero derecho, de una interpretación de un artículo. Ahí no hay nada que probar, no hay que aperturar el proceso de amparo en 8 días. ¿Para qué? Si es solo de interpretación. Entonces dice el juez, los relevo de la prueba. Y en ese momentito, las partes, cuando son notificadas, pueden pedir que entonces se señale día y hora para la vista para poder hacer sus alegaciones en vivo. Para eso, ¿tenés esta ley? Sí.
Va. De seguro que no has visto esto, ¿verdad? Estos esquemas, ni siquiera los has visto, ¿verdad? Entonces aquí, en la página 169, te vas a la página 170. Ahí está esquematizado y te dice, en el numeral 7, segunda audiencia. Concluido el término probatorio, el tribunal dará audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término común de 48 horas para que se manifieste sobre las pruebas rendidas. Nos vamos a la 8A. Vista pública. Si alguna de las partes o el Ministerio Público solicitare que se vea el caso en vista pública, una vez evacuada la segunda audiencia o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba, o sea, el relevo de prueba, el tribunal la efectuará el último de los 3 días siguientes y a la hora que determine el tribunal. Y después te vas al 9A, que es un auto para mejor fallar. El tribunal mandará a practicar la diligencia de recabar los documentos que considerase necesario para mejor fallar. Y después la sentencia. En la vista pública está la 9B, la sentencia. Y en la 7, de la segunda audiencia, está la sentencia. En los 3 casos, ahí está la misma resolución final que la sentencia. ¿Ya? Entonces, para que te quede claro, ¿cuándo se pide la vista pública? Si hay una segunda audiencia de 48 horas, las partes pueden pedir señalamiento el día de la vista para hacer sus alegaciones en vivo, a todo color, verbalmente, presencialmente. Pero también, si el tribunal dice, no, los relevos de la prueba, no vamos a abrir la prueba, si es un punto de derecho. No tiene sentido. Es de interpretación. Déjennos a nosotros trabajar. Entonces, alguien no está conforme y dice, mire, yo sí pido que se señale el día y hora para la vista. Bueno, a los 3 días deben de señalarla y después de hacer sus alegaciones por escrito o virtualmente, entonces se dicta la sentencia. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Para servirte. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches.